Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy vamos a desarrollar el tema de la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Para eso vamos a desarrollar todo un contenido con los siguientes temas y pues vamos a empezar con la definición. Básicamente, este va a ser el proceso mediante el cual nuestro organismo va a poder producir estos aminoácidos a partir de precursores metabólicos con los que ya contamos. Estos pueden ser tales como metabolitos o intermediarios de distintas rutas metabólicas, como el ciclo de Krebs, la vía del pentofosfato y la glucólisis. Algunas características de estas es que, pues, como bien su mismo nombre lo dice, pues no son tan importantes, por así decirlo, ya que nuestro cuerpo va a poder sintetizarlos sin ninguna dieta en particular para obtenerlos, ¿no? Otra característica también es que, pues, su síntesis no necesita pues de una cantidad demasiada de enzimas, ¿no? A comparación de síntesis de aminoácidos esenciales. A continuación vamos a hablar de las familias biosintéticas de los aminoácidos esenciales. Existen 6 familias biosintéticas y se clasifican de acuerdo a su metabolito. Primero tenemos a la familia del glutamato, tiene al metabolito cetoglutarato alfa y da lugar a los aminoácidos prolina, arginina, glutamina. Luego tenemos la familia de la serina, que tiene como precursor al glicerato 3-fosfato y da lugar a la serina, cisteína y glicina. Y después tenemos a la familia de los aromáticos, que tiene como precursor al fosfenolpiruvato y da lugar a la fenilalanina, a la tirosina y al triptofano. Después tenemos a la familia del aspartato, que da como resultado la asparagina, treonina, isoleucina, metionina y lisina, y tiene como precursor principal al oxalacetato. Después tenemos a la familia del piruvato, que da como resultado la isoleucina, alanina, valina y leucina a partir del piruvato. Y después tenemos a la familia de la histidina, que tiene como precursor al fosforibosil pirofosfato y da como resultado a la histidina. Estas similitudes, esa procedencia de un mismo precursor se puede ver en la estructura de cada uno de los aminoácidos. Por ejemplo, en los aromáticos se puede ver los anillos aromáticos que caracteriza a esta familia. Bueno, continuamos con la incorporación del amonio a aminoácidos. Sabemos que el amonio se encuentra en los organismos libremente, en la cual es muy tóxico y para eso vamos a incorporar el amonio aminoácido. Existen dos vías fundamentales, en la cual como primer punto vemos lo que es la síntesis del glutamato. También vamos a dar vamos a explicarlo. Bueno, vemos lo que iniciamos por el sustrato alfa-cetoglutarato, en la cual se va a unir al amonio. Luego, para eso se necesita con un cofactor, en la cual puede ser NADH o NADPH, en la cual va a ser una reacción y va a salir como NAD o NADP. Para que se realice todo eso, se necesita el glutamato deshidrogenasa, en la cual al momento de hacer la reacción se sale como el producto el glutamato, o también conocido como el ácido glutámico. Vemos la segunda vía, en la cual es la síntesis de la glutamina o la glutamina, ¿no? Para eso se necesita primero que se haya realizado el glutamato, porque es primordial. Ahí se va a necesitar la energía, en la cual se necesita el ATP. Y gracias a que se haga esa reacción, se necesita a la enzima sintetasa, en la cual el ATP va a salir como ADP y el amonio va a dejar residuos de fosfato, y como final va a salir lo que es la glutamina. Bueno, vemos para qué es importante el glutamato. El glutamato en sí es muy importante porque es el principal donador de grupos aminas, y también a partir del glutamato se van a formar la mayoría de los aminoácidos. Y la glutamina también es muy importante porque es un transportador de nitrógeno seguro, o sea que evita la toxicidad en el organismo. También, aparte de eso, que sintetiza a otros aminoácidos, ¿no? Permite la síntesis también a los nucleótidos, como por ejemplo el ADN o el ARN, y también ayuda al crecimiento y metabolismo, en la cual también la glutamina se puede ir también, por ejemplo, en los humanos, al hígado o al riñón.
Ahora seguimos con la síntesis de aspartato, para lo cual primero se va a comenzar con el precursor, que es el oxalacetato, que viene de la ruta del ciclo de Krebs. Este va a sufrir un proceso de aminación que va a ser mediante la alanina, que va a ser el aminoácido que le done el grupo amino, y este grupo amino se va a agregar al carbono alfa del oxalacetato y pues va a pasar a ser aspartato, mientras que la alanina, que es el grupo amino, se va a volver un cetoácido, que es el piruvato, y bueno, toda esta producción va a ser catalizada por la enzima aspartato transaminasa. Ahora, para la síntesis de asparagina, pues se necesita el aspartato y el aminoácido que va a dar en este proceso el grupo amino va a ser la glutamina, que pues va a brindar su grupo amino y este se va a unir al grupo carboxilo lateral del aspartato y este pues se va a convertir en asparagina ahora. La diferencia con el anterior es que esta enzima, que es la asparagina sintetasa, va a usar ATP y un cofactor que es el magnesio. A continuación, vamos a hablar de la síntesis de prolina y arginina. Bueno, a mí me toca hablar sobre la biosíntesis de la prolina. Siguiente, por favor. Bueno, todo este proceso se inicia mediante el L-glutamato. Con la ayuda, bueno, primeramente empieza por la enzima acercándose al L-glutamato, se llama glutamato 5-quinasa, la cual fosforila el L-glutamato usando un ATP, formando glutamato 5-fosfato. Luego de todo este proceso, se acerca un glutamato 5-semialdehído deshidrogenasa, la cual reduce al glutamato 5-fosfato con un ATPH, liberando un fosfato, lo cual lo forma glutamato 5-semialdehído. Luego de este proceso se cíclica el glutamato 5-semialdehído mediante, pues, liberando H2O. Esto lo que causa es que se forme pirrolina 5-carboxilato, o más conocido como P5C. Luego, como último proceso, la enzima pirrolina 5-carboxilato reductasa, con la ayuda de NADPH, forma la L-prolina. Bueno, ahora la síntesis de la arginina. Primeramente, la arginina hay que definirla como una proteína semiesencial. Semiesencial, ¿por qué? En sí el cuerpo produce la arginina, pero no en grandes cantidades o suficientes para que el cuerpo humano pueda satisfacer de eso, ya que mediante ciertas condiciones, por ejemplo, puede ser el estrés, el crecimiento o algunas enfermedades, puede ser que no sea suficiente la cantidad de arginina para poder combatir contra esto. Por eso que se requiere una dieta rica en arginina, como por ejemplo pues, de pescado, legumbres. Ya toda la síntesis de arginina empieza pues en el ciclo de la urea, primeramente, sobre todo en los hepatocitos, bueno, más específico en las mitocondrias. Todo inicia mediante el ion amonio entrando a la mitocondria, junto con el bicarbonato. Esto es lo que hace, pues, mediante una enzima llamada carbamil fosfato sintetasa 1, con la ayuda de su cofactor de magnesio, forman el carbamil fosfato. Luego de esto, una enzima llamada citrulina transcaplimasa forman la L-citrulina. Luego la L-citrulina sale de la mitocondria junto con el L-aspartato. Estos dos se juntan y con la ayuda de una argisuccinato sintetasa 1 forman el argisuccinato. Luego el arginosuccinato liasa, que es una enzima, se junta con el arginosuccinato formando dos biomoléculas, que serían la L-arginina y el fumarato. Ahora vamos a hablar de la síntesis de serina, cisteína y glicina. Estos son los aminoácidos de la familia de la serina. Primero hablemos de la síntesis de glicina. La glicina se sintetiza en dos vías principales. La principal, la más importante, es la síntesis a partir de serina. En este proceso, la glicina se forma a partir de la serina. La serina se transforma en glicina mediante la enzima serina hidroximetiltransferasa. También existe la vía de la colina, la cual es un poquito más compleja, en donde tenemos lo siguiente: la colina se transforma en aldehído de betaína y el aldehído de betaína se transforma en betaína. Después de ello, la betaína se transforma en dimetilglicina, después en sarcosina y finalmente en glicina. Cabe destacar que el paso de betaína a dimetilglicina libera metionina, o mejor dicho, recupera metionina. Después de ello tenemos a la síntesis de la serina. En este caso, la síntesis de la serina se da a partir del 3-fosfoglicerato
El 3-fosfoliserato pasa a formar fosfohidroxipiruvato mediante la enzima fosfoliserato transferasa. Después de ello, el fosfohidroxipiruvato pasa a formar fosfo-L-serina mediante la enzima fosfoserina aminotransferasa. Y después de ello, mediante una fosfatasa, la fosfo-L-serina se convierte finalmente en serina. También la serina se puede formar a partir de glicina en una reacción completamente reversible por la enzima serina hidroximetiltransferasa. Y en cuanto a la síntesis de cisteína, esta es un poquito más compleja, puesto que requiere la unión de la homocisteína y la serina para llegar a formar la cistotianonina y después llegar a formar la cisteína. Primero tenemos a la síntesis de la homocisteína, que se da mediante diferentes enzimas. Primero tenemos a la metionina, la cual forma la adenosilmetionina, después se llega a formar la adenosilhomocisteína y finalmente la homocisteína. Ante esto, la homocisteína se une con la serina con la enzima cisteatonina B sintasa y después de ello una enzima liasa, la cisteatonina liasa, separa la cisteatonina y da a formar cisteína, amonio y alfa-cetobutirato. Síntesis de fenilalanina, triptófano y tirosina. Los aminoácidos aromáticos como la fenilalanina, tirosina y triptófano no solo forman proteínas, también son el inicio de rutas que producen neurotransmisores, hormonas y pigmentos. Lo que comemos en proteínas se convierte en verdaderos mensajeros químicos de la vida. La fenilalanina es un aminoácido esencial que obtenemos de la dieta y se transforma en tirosina mediante la fenilalanina hidroxilasa. Cuando esta falta, aparece la fenilcetonuria, que es una enfermedad que muestra la importancia de un solo aminoácido en la salud y en el metabolismo humano. La tirosina es un aminoácido no esencial que se forma a partir de la fenilalanina. Sus funciones principales es sintetizar, es la síntesis de las proteínas y es precursora de las moléculas claves como neurotransmisores, dopamina, adrenalina y noradrenalina, como también hormonas tiroideas que regulan el metabolismo y la melanina, que es responsable de la pigmentación. El triptófano es un aminoácido esencial, lo que significa que nuestro cuerpo no puede producirlo por sí mismo, ya que nosotros necesitamos obtenerlo a través de los alimentos. Y este aminoácido cumple un papel fundamental en varias rutas metabólicas, sobre todo en la producción de las moléculas que regulan nuestro bienestar físico y mental. Bien, en cuanto a la síntesis de la histidina, primero recordemos que la histidina es un aminoácido no esencial en humanos adultos y su síntesis se estudia principalmente gracias a la bacteria E. coli. Esta ruta es muy compleja y comprende 10 pasos enzimáticos, las cuales están estrechamente relacionadas con la síntesis y el metabolismo de nucleótidos también. Bien, el precursor de la histidina vendría a ser el 5-fosforibosil 1-pirofosfato, que es el PRP, el cual reacciona con el ATP gracias a una enzima llamada IsG. La enzima IsG cataliza el PRPP más el ATP formando PRATP. Luego de 13 pasos enzimáticos tenemos al IgP y el ICAR. El IgP vendría a ser el imidazolglicerol fosfato y el ICAR se libera gracias a que se incorpora directamente en la síntesis de nucleótidos, como lo mencionamos anteriormente, para que así pueda formar ATP y esto pueda desencadenar la ruta de la síntesis de la histidina. Luego el IgP reacciona con la enzima IsB, la cual desprende un grupo hidroxilo de la cadena lineal y un hidrógeno de otro grupo hidroxilo para formar el IAP, que es el imidazol acetilfosfato. El imidazol acetilfosfato reacciona con una enzima llamada IC, la cual le transfiere un grupo amino desde el glutamato, y lo cual genera el OLP, que vendría a ser el histinidol fosfato. El histinidol fosfato reacciona con la enzima IsN, la cual le quita el fosfato al OLP, formando el L-histinidol, que vendría a ser un alcohol primario. El L-histinidol reacciona con la enzima IsD
que es la histidinol deshidrogenasa, la cual oxida el alcohol primario convirtiéndolo a aldehído, es decir, a L-histidinal. El L-histidinal reacciona nuevamente con la enzima ISD, la cual oxida este aldehído y la transforma en ácido formando un grupo carboxilo, obteniendo así finalmente a la L-histidina. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos sobre la regulación de la síntesis de los aminoácidos. En cuanto a la regulación de la síntesis de los aminoácidos, primero tenemos que entender que la célula no produce aminoácidos de forma ilimitada. Eso quiere decir que necesita de ciertos mecanismos de control para evitar el desmedido gasto energético y así mantener el equilibrio metabólico en la célula. Bien, ahora tenemos a los siguientes mecanismos: la retroinhibición, la regulación alostérica, el control coordinado y el control génico. El principal de estos mecanismos de regulación de la síntesis de aminoácidos vendría a ser la retroinhibición. La retroinhibición es el mecanismo de regulación en el cual el producto final inhibe a la enzima inicial de la propia ruta biosintética. Por ejemplo, en la histidina inhibe a la enzima ATP fosforibosil transferasa, la cual cataliza el paso inicial. Tenemos también la regulación alostérica. Muchas enzimas de estas rutas son alostéricas, o sea, cambian su actividad cuando se une a un efector, así la acumulación de un aminoácido modula la enzima para acelerar o frenar su producción. Luego tenemos el control coordinado de rutas interconectadas, donde varios aminoácidos comprenden precursores comunes. Por ejemplo, hemos visto que el glutamato es el precursor tanto de la glutamina como de la prolina y la arginina. Luego tenemos el control génico en procariotas. Se da en bacterias mediante operones triptófano, las cuales regulan la síntesis. Cuando hay suficiente aminoácido, se reprime la expresión de genes de la ruta. Estos mecanismos aseguran que los aminoácidos estén, digamos, en una cantidad justa, evitando la acumulación o un déficit, manteniendo así la eficiencia energética y la homeostasis celular. Bueno, ahora hablando sobre los aminoácidos, son precursores de biomoléculas. Hay que tomar pues primero el ejemplo del triptófano, la cual pues sintetiza dos biomoléculas súper importantes para el cuerpo humano, que sería la serotonina y la melatonina. Primeramente la serotonina pues se sabe que regula el apetito y el ánimo, mientras que la melatonina pues controla los ciclos de sueño del cuerpo humano. Ahora, ¿qué pasaría si el triptófano no estuviera en grandes cantidades en el cuerpo humano? Pues esto puede generar insomnio o depresión crónica a largo plazo. Otro pues caso sería pues con el glutamato, en la cual sintetiza pues las proteínas de GABA, o también conocidos como ácido gamma aminobutírico, la cual pues son el principal neurotransmisor inhibidor, o sea, es el que como que calma la actividad del sistema nervioso, en pocas palabras. Ahora, si un ejemplo sería que si se aumentara la acción pues de las GABA, esto puede reducir significativamente la ansiedad de la persona. Ahora, otro ejemplo sería la aspartato y pirimidina, la cual pues sintetiza las purinas y las pirimidinas, la cual, como usted sabe, son componentes fundamentales del ADN y el ARN, ya que es la información genética y esencial para la síntesis de otras proteínas o también de nuevas células. Ahora, sin esto, pues es imposible que se dé la división celular ni la reparación del ADN. A continuación vamos a exponer un pequeño caso clínico. En este caso, nosotros elegimos el caso clínico de la deficiencia de 3-fosfoglicerato deshidrogenasa. En este caso, tenemos un paciente masculino de 5 meses, hijo de padres sanos y no consanguíneos, y es traído a consulta por crisis convulsivas recurrentes, irritabilidad, hipotonía y retraso marcado en el desarrollo psicomotor. Tenemos los siguientes síntomas físicos, que es microcefalia, reflejos osteoteninosos aumentados, hipertromía de miembros, signos de cataratas bilaterales y nistagmo. En este caso, los resultados de laboratorio arrojan lo siguiente: una serina baja, también una glicina en plasma muy baja. Y en cuanto a los estudios génicos, tenemos lo siguiente, que hay una mutación patogénica en el gen PHGDH. En este caso, este gen codifica lo que vendría a ser la enzima 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, y esta mutación patogénica ocasiona que esta enzima no trabaje de manera óptima, disminuyendo la concentración de serina y por ende la de los aminoácidos asociados a esta familia, como pueden ser la cisteína y la glicina. Y esto ocasiona diversas alteraciones, como por ejemplo la microcefalia,
los reflejos venenosos y también la irritabilidad. Y en este caso, el tratamiento vendría a ser una dieta muy rica en serina y si los efectos continúan, una dieta muy rica en los aminoácidos de la familia de la serina para poder complementar a la deficiencia de serina. En conclusión, la biosíntesis de los aminoácidos no esenciales es muy esencial en el metabolismo humano, pues esto vincula rutas centrales como la glucólisis y el ciclo de Krebs, y las vías de las pentosas fosfato con la producción de proteínas y biomoléculas clave. Entre ellas tenemos a los neurotransmisores, hormonas y nucleótidos. Muchas gracias.